Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí, como todos los viernes, invitándonos a cantar y a contar la historia. Pues tengo que comenzar este programa expresando entre sol y sombra, por un lado la alegría de haber estado en las Araditas, en el río Zumpul, donde fueron asesinados más de 700 personas. Por un lado, es importante ver que los medios de difusión no le han dado ninguna cobertura a este inmenso evento. Y es importante ver que eso sucedió hace 29 años. Y cuando el 13-14 de mayo fue aquella gran masacre, los periódicos no dijeron nada. Fue hasta 6 meses después, porque la diócesis de Santa Rosa de Copán empezó a divulgar las atrocidades que ahí se habían hecho. Hay atrocidades que cuando se repiten y se testimonian, como que si fuera película, como que si fuera de una ciencia de mucha ficción o una novela de mucha ficción, como lo que contó el padre Fausto Milla, que él le tocó hacer todo el informe para la diócesis, que habían encontrado 2 kilómetros abajo del sitio de la masacre los pescadores que tenían trasmayos para pescar y sobrevivir de la pesca, habían recogido más de 14 cabecitas de niños degollados. Eso parece así como imposible de creer, pero la verdad es esa, la verdad histórica. Pues bien, ahí estuvimos, una cosa fantástica. Por un lado, estuvimos casi unas 900 personas, llegó el obispo de Chalatenango, dijo unas palabras alusivas al Evangelio. También hubo testimonios muy fuertes diciendo cómo se había masacrado aquella indefensa gente que creía que el ejército no era tan malo y que por eso no huyeron, que esperaban que respetaran a niños, a ancianos, a embarazadas, a mujeres, creyendo pues, porque el pueblo cree en el pueblo, pero no debe de creer en su enemigo, y ahí creyeron de que el enemigo tal vez respetaba y se quedaron ahí. Pero esta vez había llovido, el día 13 en la noche llovió mucho, y el paisaje era bellísimo, porque cuando llueve en esos barrancos, en esas lomas, el verde que se pone y el sol que sale después de las grandes tormentas, es precioso. Pero otra vez encontramos, antes de ayer, vimos cómo el río Zumpul estaba lleno, tanto es así que el párroco de Arcatao, el padre Miguelito, no pudo pasar el río, y se quedó con 200 personas al otro lado. Y se celebró aquí con unas 800 y más personas y otras 200 al otro lado. Bueno, ¿qué quiero decirle? Que por un lado, digo, es un gran sol saber que el pueblo no olvidamos y que allí fuimos a traer herencia, fuimos a revivir, porque los muertos que mueren por el pueblo no se les puede llamar muertos porque tienen la verdad. Los que mueren asesinando, esos cuando mueren los sepulta el pueblo y los olvida para siempre. Lo triste es saber que todavía hoy no se ha investigado absolutamente nada, que los jefes del ejército que todavía viven, están vivos, que allí en esas tierras todavía hay jefes de los escuadrones. Hay un señor ahí, vecino, ¿verdad?, de ese terreno donde fue asesinada tanta gente, que mandó, ¿verdad?,
con machetes, con corbi, con pistola, a impedir esta vez, antes de ayer, que la gente no pasara por ahí. Una gran provocación. Esas son las cosas tristes. Pero bueno, yo creo que al pueblo, a ustedes y a todos nosotros, nadie nos quita la alegría. Y por eso podemos decir que vivan, que vivan, que vivan siempre los mártires del Zumpul, del Mozote, del Calabozo, del Cerro Alemania, de todas partes donde murieron. Así que, y desde aquí estamos saludando a los amigos de San Miguelito. ¿Cómo están ustedes? Me sentí muy halagado porque dijeron que por ahí nos oyen. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias a los que nos llevaron allí unas frutitas, nos llevaron crema. Me siento realmente vanidoso y quiero sentir siempre esa vanidad cuando el pueblo le hace gestos de amor a uno. Gracias, amigos, a los de Las Minas, a los de San Miguelito, a los de La Ceiba, a los de Las Vueltas, donde estuvimos en la vigilia. Bueno, que no mueran en nuestro corazón aquellos que dieron la vida por nosotros. Y ahora, ¿qué vamos a decir este viernes de historia? Como siempre nos ilumina Ali Primera, pero tenemos que hablar un poco de historia. Hoy quiero que no olvidemos, vean, es la historia de las compañías eléctricas. Este programa, cuando algunos me preguntan de dónde sacamos todos estos datos, los sacamos de los diarios, ya sea de la prensa, del Dioy, de El Colatino, del Mundo, y ahí sacamos cosas. Pues no podemos sacarlo todo, pero ¿qué podemos decir? Por ejemplo, esta semana se nota en los periódicos ahí que dice que la CEL debe a los clientes 1,5 millones y que no le han regresado este 1,5 millones a los clientes por reembolsos de abusos. ¿Y qué quiero decir con eso? Quiero decir que por otro lado, esta misma compañía dice que no le han dado el subsidio y está aumentando el precio de la electricidad. No puede ser. ¿Cómo puede ser que por un lado le debe al pueblo y por otro lado esté exigiendo subsidios? Eso no lo podemos aceptar. El pueblo tiene que conocer esta historia. Bueno, por otro lado, hacíamos la semana pasada, la historia de los 3 Reyes Magos de la Navidad, cuando llegaron aquellos 3 Reyes Magos a visitar al niño Jesús, porque pues así estaba predestinado, digamos. No nos metamos tanto en esa historia porque tenemos una historia muy bonita aquí, que aquí no vinieron los 3 Reyes Magos, vinieron 3 reyes brujos, vinieron los 3 bancos más grandes de este continente a conminar. Vino el Banco Interamericano, vino el Fondo Mundial, vino el BID, imagínense, a decirle al señor Funes, como niño recién nacido, que tiene que seguir vendiendo, que hay que seguir hipotecando, que tiene que seguir las privatizaciones, ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad?, te quedan ocultas. Y esa es una historia terrible, ¿verdad? Vivimos en un momento de engaño, vivimos en un momento y un mundo donde la presión de los medios de comunicación es grande, pero hoy el momento actual es especial. ¿Tendrá el pueblo motivos para dejarse escuchar? Y yo quiero preguntarles en la historia, ¿tendremos obligación de hacernos oír? ¿O debemos de ser pasivos? Debemos considerar cuánto nos enseña la historia, y hay una historia muy especial que quedó escrita para aprendizaje de todas las generaciones, en el sagrado libro de la Biblia. Es el caso de Adán y Eva, ¿verdad?, que nos está dejando ahí la duda de la comida de la manzana. Así que tengamos mucho cuidado, que de la misma manera hoy podemos aprender, ¿verdad?, que si el demonio hizo que Adán y Eva dudaran del mandato de Dios, estos medios de comunicación quieren que dudemos de nuestro propio triunfo. Así que estos 3 reyes brujos que vinieron, ¿verdad?, vienen a hacer magia negra, ¿verdad?, y así quieren seguir estos brujos haciendo magia negra con la Corte Suprema de Justicia. Quieren hacer lo mismo en la Sala de lo Constitucional, y lo peor, ¿verdad?, aquí estamos como en la Torre de Babel. El caso
hasta la lista de candidatos que se le presentaron para concejales de la judicatura, los quieren cambiar otra vez, y apareció una persona ahí diciendo que a ella no la habían tomado en cuenta. Quiere decir que hay que tomar a los 2000, pero bueno, ¿verdad? Ahí tenemos la inteligencia de la maldad. Ellos mismos hacen coca, se enredan, porque emiten resoluciones contra ellos mismos. Como niños jugando con pitas se enredan ellos mismos con tal de mantener las cosas, no con lo mismo de lo mismo, sino con lo peor de lo mismo. Bien dice el proverbio popular que el que miente una vez tiene que mentir 1000 veces, y nos estamos refiriendo a la cuestión económica y al grado de fracaso en que el gobierno de Saca y su gente nos han llevado. Cuando estábamos en campaña electorera, eran los grandes genios y se presentaban como los máximos y grandiosos estadistas, afirmando que eran superiores a la crisis. Poco le faltó decir que los había llamado Obama para que los asesorara en la crisis, porque aquí no pasaba nada. Y hoy, después del triunfo popular, como que la serpiente de la manzana de Adán, se presentan como culebra, mentirosos, cizañosos, dando consejos que nunca cumplieron, y que al contrario, todavía no aceptan la responsabilidad de haber ocultado esa catástrofe, ese tsunami económico que se estaba sufriendo ya. Hasta el último momento hoy los funcionarios y funcionarias están tratando de dejar mayor confusión, están dejando enredos al gobierno entrante. Por eso esta historia la tenemos que cambiar, no solo el gobierno, hay que cambiar la historia. Desde acá deseamos que todos conozcamos la historia para que no se nos olvide. Y hoy más que nunca debemos de sentir el derecho, debemos de sentir la obligación de hacernos sentir, todos y cada uno de nosotros, cada uno de los que oímos, de las comunidades, debemos de decir colectivamente: no podemos seguir viviendo esta historia. ¿Cómo es posible que, viendo lo sucedido, los medios de difusión, cada vez que se muestran antipopulares, porque son antipopulares, tratan, valiéndose de la libertad de prensa, quieren confundir la expresión popular? Y si alguna expresión se publica, lo único que se publica es la expresión de la clase que se ha lucrado, que ha vendido, que ha robado las riquezas del pueblo. ¿Cuánta cabida, le preguntamos a los señores de los medios, cuánto espacio le han dado a las opiniones del pueblo? Ninguna. Solo le dan a sus analistas, a sus representantes, con pensamiento de capital. Y por otro lado, cómo deforman y tergiversan y cambian la verdad de lo que el pueblo quiere, de lo que al pueblo le conviene. Pongamos un botón de muestra en esta historia. ¿Cómo le han dado duro a la recolección de impuestos? Dicen que la recolección de impuestos ha caído y que esto peligra. Primero, ellos están viendo que los que peligran son ellos, pero quieren decir que el pueblo es el que peligra. No, el pueblo está acostumbrado a sufrir y posiblemente al apretarlo más va a despertar. Pero ellos que nunca han sufrido hoy están diciendo que esto se va a poner terrible, pero no dicen que es terrible porque ellos mismos se han robado el dinero. No señalan el por qué, no señalan a los grandes evasores, no señalan quiénes son los deudores, solo publican la verdad a medias y con toda malicia, que son más de 1,000 millones lo que este gobierno tiene de déficit. Pero callan, sin señalar nada a los responsables. Cuando les conviene, tienen otro lenguaje. Y con qué descaro dicen que la recaudación va a caer casi en 400 millones. Pero cuando lo publican de manera solapada. Como quien da buenos consejos, sugieren lo peor de lo mismo. Sugieren que siga habiendo subsidios, que se aumenten los impuestos, pero no dicen que hay que cobrarle a esas grandes empresas que nunca han pagado, que lo que tienen son concesiones. Lo que están sugiriendo es que se castigue el consumo popular,
Y bien se cuidan de no hablar de los bancos, que se han robado todo. Se cuidan de no hablar de los maquiladores, que pagan malos salarios. Se cuidan de hablar de todo lo que han robado todos los funcionarios de estos gobiernos anteriores de las grandes empresas, que por un lado pagan malos salarios y de ribete cobran la AFP y cobran el seguro y se lo roban al trabajador, a ese trabajador del que obtienen ganancias por el sudor de la frente. Esa es la historia que hay que tratar de cambiar. No solo cambiar el gobierno, hay que cambiar la historia. Y son tan profesionales que lo que publican de la vagancia del presidente, lo publican como que si fueran notas sociales. Lo publican ahí visitando al Papa, visitando a no sé quién, ¿verdad? Como que si eso fuera lo importante, pero han sido incapaces de decir que es un presidente vago y un presidente despilfarrador. Y a propósito de esas desviadas y maliciosas crónicas, ¿cómo se oye decir que se están reorientando los millones? Esperamos que esa reorientación que tanto están cacaraqueando sea para apoyar al pueblo, pero parece que ellos quieren que se reorienten esos millones para seguir apoyando la empresa privada y otras cosas que aparentemente las presentan como buenas, pero que benefician nada más la estructura del gran capital. En nuestra historia popular debemos exigir, sí, que haya reorientación del Fondo del Milenio, que en vez de hacer esa longitudinal del norte para el gran comercio, se reorienten esos millones para conservar las tierras que se piensan destruir con esa gran carretera. ¿Saben que son 10 metros de ancho por 276 kilómetros? Eso es lo que va a haber. Que 10 metros de ancho, 50 metros de ancho por 276 kilómetros. Que reorienten ese dinero para hacer producir esas tierras, para vencer la crisis alimentaria. El pueblo no pide limosnas, el pueblo trabajador pide apoyo para hacer producir el agro y luchar con autonomía para sus alimentos. Que esos millones que se piensan gastar en las represas de muerte se reorienten para buscar energía solar, en energía del viento, que se llama eólica, que se reorienten para sacar energía eléctrica de las olas del mar, o sea, pues, que se reoriente, sí, pero no para traer mayores desgracias a los invisibles, pobres habitantes de los barrancos y montañas que piensan inundar. Que no se construyan esos proyectos de muerte y que se reoriente para la vida del pueblo. Ahí es la reorientación. Siempre pues que la ignorancia, fabricada por el poderoso para mantenernos sometidos a los pueblos, ahí tenemos que hablar de el pueblo, porque solo el pueblo siente hambre y solo el hambriento puede hablar del hambre. Solo el pueblo que trabaja puede hablar lo que cuesta ganar el salario. Pero ahora, esos temas de la administración económica, bancaria, política y otros temas, que los mareados le llaman temas de altura, pues viven mareados, por eso viven en la altura. La mayoría del pueblo no sabemos hablar de eso porque desconocemos, y de ese desconocimiento se valen muchos funcionarios para hablar con palabras difíciles, de modo que no se les entienda y que solo se entiendan entre ellos mismos. Por eso es interesante el programa de los martes de el hermano y compañero Salvador Arias, que desde aquí mismo se emite. Bueno, es verdad, el pueblo desconoce muchas cosas, porque así nos han mantenido al margen, para que el pueblo no entre en discusiones. Pero aquí viene lo interesante, pueblo, en esta historia. Que quede claro que ese lenguaje técnico puede dejarse a un lado, porque el único que puede explicar la pobreza es el pobre, y defenderse para salir adelante del camino de pobreza. Solo el hambriento puede explicar el hambre, y solo el hambriento consciente, unido y organizado será capaz de luchar hasta el final para salir de la hambruna. Por eso les vamos a dedicar una cancioncita de Alí Primera
La patria somos nosotros. Lo dice muy bonito y cantado. La patria es el hombre que nos dice, la patria es el hombre. Bueno, y esa es la gran verdad. La patria somos nosotros, somos todos nosotros. Nos acaba de hablar don Julio César diciendo que sí, que el Colatino ha hecho una publicación bonita, ¿verdad? Y gracias al Colatino, aunque allí las cifras están un poco equivocadas porque son más de 700 los asesinatos. Pero bueno, aquí nos vamos nosotros. Gracias don Julio por habernos llamado. Y aquí estamos sacando, pues, ¿verdad?, algunas consideraciones sobre lo que necesitamos como pueblo para no dejarnos sorprender, especialmente ahora que los medios van a cambiar de manera especial. Nunca olvidemos la historia de los pueblos del sur, cómo los medios de comunicación atacaron y lograron en cierto momento el golpe de Estado a Hugo, el comandante de Venezuela, ¿verdad?, a Hugo Chávez. Cómo han querido defraudar al Aymara, compañero hermano Evo Morales, bueno, y a Ecuador y a todo eso. Así que tengamos cuidado, pues, ¿verdad? Bien se cuidan estos medios de no hablar de los bancos, dije antes, ¿verdad? Y para ribete, veamos cómo cubren a los evasores de impuestos. Es por eso que nosotros debemos estar siempre atentos a saber leer. Y a propósito de esas desviadas y maliciosas mentiras, tenemos en nuestra historia popular exigir que en la reorientación de los fondos se tome en cuenta, como dije antes, a los pobres, porque aquí siempre se quiere desviar. Por eso es importante lo que le sucedió a Moisés en la historia, el gran libertador. Moisés es uno de los ejemplos, es un príncipe, fue criado como príncipe, hijo del pueblo. Pero este gran libertador, mientras fue creado en el palacio, aunque tuviera sangre judía, no podía libertar a su pueblo judío hasta que salió del palacio, y Dios se valió de diferentes maneras, y hasta que se hizo pueblo fue capaz de conducir las luchas populares. Creo que esto como historia bíblica lo debemos de tener claro, cómo Moisés guió las plagas en Egipto para vencer al faraón. Ese mismo momento histórico lo estamos viviendo hoy en este pedacito de historia. Y si de historia hablamos, qué interesante el manipuleo que se quiere hacer a lo que le llaman justicia, a lo que le llaman legalidad, a la consideración, eso que lo queremos que quede bien claro, a este momento, el actual gobierno que acumula historia de siglos de opresión y de impunidad y de engaño, ha creado plazas, inflando los gastos, ha dado empleo para mantener su régimen, y muchos de estos empleos creados se crearon, valga la redundancia, para gente orejona, informantes, serviles y hasta sin compañerismo. Muchos de estos empleos solo llegaban a firmar y apoyaron el sistema corrupto que los empleó. No debe de imponerlos, porque el pueblo tiene que seguirlos alimentando y manteniendo. Aquí están ocupando, dice los de Arena, los derechos laborales, pero estos derechos laborales es como cubrirse con su propia cobija, porque estos empleos fueron en el marco de la corrupción para apoyar su corrupción. Fueron malos compañeros, informaban. Es justo, pues, como me dijo un anciano allá en el Zumpul, que el dueño del chucho se lo lleve y lo siga alimentando, que no se puede alimentar a perro ajeno, me dijo. ¿Cuánta sabiduría tienen eso, verdad? Pero quieren que el perro que nos mordió le sigamos dando comida. Una cosa es lo justo y otra cosa es la manipulación de la palabra justicia. Esos malos empleados apoyaron los desvíos de dinero, apoyaron el fraude, hoy en las elecciones, apoyaron la privatización, las concesiones, los desfalcos, el robo, el endeudamiento. En vez de querer mantener el puesto, se les debía de llevar ante los tribunales para que respondan por qué, a pesar de recibir un salario,
apoyaron el derrumbe de nuestra economía. Duro es decirlo, pero la justicia es así. En el informe presentado a la Comisión de Traspaso del nuevo gobierno se descubre que hay 127 millones mensuales que el gobierno ha defalcado, que se le debe en el mes pasado. De abril se debe a 22 instituciones gubernamentales, los que hasta hace poco hablaban de una economía florecente. Ahora se hacen los locos, hoy se hacen los invisibles, pero todavía es peor, con bandera de patriotas quieren seguir engañando, porque el pueblo sabe que la deuda que está dejando este gobierno, y queremos aclararlo, la deuda que está dejando este gobierno no solo es de dinero, es peor. Dejan deudas sociales, deuda de entregas sociales, obras inconclusas, dejan deudas políticas, legales, legislaturas, de estructuras de injusticia, la deuda con la juventud, la deuda con los trabajadores que destruyeron el sindicalismo, la deuda con los tratados internacionales y la deuda de los juicios no concluidos, de asesinatos cometidos y deuda de impunidad, que no ha sido superada todavía. Y estas deudas son peores. Ya decir que se han robado millones es bastante, pero decir que han tratado de destruir también la dignidad del pueblo, eso es peor. No debemos medir pues la deuda del gobierno solo en la cantidad de millones, debemos medir los cientos de miles de muertos por hambre, por desempleo, el exilio obligatorio de nuestra juventud que no encontró esperanzas aquí, se tuvieron que ir del país, la deuda del asesinato de sacerdotes, de miles de hermanos campesinos durante la guerra, de Romero por supuesto, ayer la del Zumpul que estábamos allá, que son más de 700, la del Mozote, de tantos desaparecidos. Esas deudas son peores. Es verdad que nos llama la atención que falten millones, pero si nosotros conocemos la dignidad y la historia, esto de los millones es una cosa, pero la deuda histórica es profunda. La deuda política y moral con los acuerdos de paz, la historia es más profunda que los números, dolorosa pero desencarnada, y los culpables y responsables, en vez de ir a los tribunales, todavía ocupan tribunas en la Asamblea Legislativa, en las fiscalías, en la Corte Suprema de Justicia. La historia es más profunda y terrible que un simple número de banco. Nos exige mayor conocimiento, mayor conciencia de la historia. Salir del acomodamiento nosotros mismos, no creer que Mauricio y su gabinete sacarán este país adelante solos, no. El nuevo gobierno va a necesitar y necesitará de un pueblo organizado, unido, consciente. ¿Qué cosas se van descubriendo? Se van descubriendo cosas tan sorpresivas, no solo en la economía. Van a salir cosas peores, de la corrupción en ministerios, en oficinas, en la policía, en el ejército, en los juzgados, en tantas dependencias. La historia será más negra de lo que estamos pensando ahora. Y como que se acaban las palabras decentes del diccionario, porque lo que se encuentra son cosas realmente mucho más indecentes, mucho más malcriadas, mucho más grandiosas de maldad. No son superadas ni siquiera por las más grandes palabras malcriadas que el pueblo pueda pronunciar. Lo que ellos han hecho es peor. Por eso, nosotros, hijos de esta historia, parte de este pueblo, hoy más que nunca, nadie nos debe hacer dudar de la verdadera victoria conquistada por la decisión popular. Que los artistas de la mentira no nos confundan. No es posible que esa minoría manipuladora que se siente derrotado quiera, a sombrerazos de propaganda y de mentira, hacer que el pueblo desconfíe de una contundente victoria. Y al entender que nos queda mucho camino por andar, por lo menos en este momento sabemos que tenemos el gobierno, pero la Asamblea Legislativa es territorio ahí de maldades. El pueblo tiene sus aliados y no debemos como pueblo desconfiar de nuestros aliados. También nosotros tenemos como pueblo aprender a caminar por una historia nueva.
Esa derecha que no tiene valores ni decencia, aún tiene el poder en la Asamblea Legislativa. No quiere dejar el poder judicial. Aunque sabe esa Asamblea Legislativa y esa derecha del repudio del pueblo, el camino ya se inició, y lo hemos iniciado en paz, con una decisión pacífica, y por eso ahora más que nunca podemos entender la gran violencia de las leyes antipopulares. Hoy se ve a todas luces, y lo entendemos, que la lucha de clase, de esa clase poderosa, es terrible. Quieren confrontar la voluntad popular. No es el pueblo que está en contra de ellos, es esa clase violenta que está en contra del pueblo. La violencia del pueblo cuando sale a la calle es llamativa, pero es justa. La violencia del cuello blanco y de funcionarios corruptos, ladrones antipopulares, que se valen de la policía, que se valen del ejército, esa es la peor violencia, porque no solo mata a las personas, sino que asesinan las leyes, asesinan la Constitución de la República, asesinan los derechos humanos, asesinan los anhelos de una patria libre y pacífica. La violencia de la mentira, queriendo matar la verdad, es la más grande violencia con la que Cristo se enfrentó. El llamado de un torturado se quiere callar en la cárcel y en el calabozo, y las órdenes que nacen de escritorios de oficinas gubernamentales, a esas los medios de confusión le quieren llamar democracia. Ha llegado la oportunidad de llamar a las cosas por su nombre, sobre todo dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios y al pueblo lo que es del pueblo. Ahí es donde sentimos ahora esa propaganda malévola de los que se llaman decentes, pero su vida es como dice Cristo, sepulcros blanqueados. ¿Cómo les gusta mostrar su mármol para cubrir los cadáveres que tienen enterrados en su corazón? No nos confundamos, pues. Cuando atacan al presidente electo, atacan al pueblo, nos están atacando a nosotros. Cuando atacan al frente, nos están atacando al pueblo. Dice el refrán antiguo, divide y vencerás. Esa es la ley de los hijos de Satanás. Tengamos cuidado. Hoy como nunca debemos confiar en lo que nosotros construimos. Ellos van a tratar de que desconfiemos en lo que el pueblo ha construido. Así que defendamos la soberanía nacional, de lo mismo que defendimos el día del voto, cuando los de la derecha entregaron la soberanía nacional a los hermanos vecinos, y les llamamos hermanos, porque venían pagados y engañados, porque son pobres igual que nosotros, pero fue el pueblo digno que detuvo esa invasión y defendió la soberanía nacional. Así hoy debemos de defender también el triunfo popular. Están desapareciendo de las bodegas de los ministerios esos libros de contabilidad que están cambiando. Quisieron defraudar el voto popular, pero hoy están queriendo defraudar las riquezas populares, las leyes del pueblo, defraudan leyes y la Constitución. Es el momento de vigilar para que el nuevo gobierno sepa, cuando llegue el momento oportuno, llevar ante la justicia y a juicio a los apátridas. No nos podemos confiar porque son indecentes, son falsos. La derecha nunca ha tenido valores, son los que adoran el Dios del dinero. Bueno, con todo lo que se oye de cosas de defraudes económicos, legales, políticos, de toda índole, ¿qué pasará? Ya para ir terminando, el día en que Mauricio Funes y el gobierno diga que no hay dinero para pagar a nadie, porque es verdad, para ese camino vamos, y eso es lo que se anda diciendo. Cuando encuentre las arcas estatales vacías y ya no tenga para salarios, ¿quiénes serán los primeros que no deberían de cobrar? ¿Los que eligió el pueblo o los que se robaron el dinero de los presupuestos? ¿Por dónde habrá comenzar? ¿Por los que ganan poquito o por los que ganan miles? Eso es lo importante. Bien, quedan 4 minutitos, si hay alguna llamada antes de despedirnos con la canción de Alí Primera.
Esa es la historia, reflexionemos, y esto que se dice, que llegue al corazón, que llegue a la mente, porque el pueblo en su conciencia sabrá valorar y tomar una decisión. Adelante, ¿quién nos habla? De acá de Santa Ana. Adelante, Santa Ana, ¿quién nos habla? Jorge. Adelante, Jorge. Fíjese, padre, que quería hacer una denuncia. Dele. Fíjese que aquí en el Cantón Primavera, en las Colonias Unidas, hay una escuelita, sí, un centro escolar, ¿verdad? Sí. Y aquí sucedió un accidente con un niño de tercer ciclo. Ajá. El niño jugando con otro compañero, según dicen los maestros, sucedió que estaban jugando con un palo de una escoba y el niño se cayó, dicen, y el niño se le metió el palo de la escoba en el ano, y entonces los maestros, o sea, la directora, como ella siempre ha politizado las cosas, ¿verdad? Y fíjese que no dan mayor explicación, no tocan el tema. Ahora estuvimos reunidos y ella siempre como que trata de comprar voluntades con los maestros. ¿Y a qué decisión han llegado? Pues nadie dice nada del tema, fíjese. ¿Y ya fueron al Ministerio de Educación? ¿Ya fueron a la Procuraduría? Porque pues, esas cosas hay que ventilarlas, ¿verdad? Ajá, yo así pienso. Entonces, ahora que estuvimos en reunión de padres, muchos padres están preocupados por eso, porque porque nosotros decimos de que nosotros, como padres de familia de la institución, necesitamos una explicación del tema, ¿verdad? Bueno, ahí han oído la denuncia, lo que está sucediendo, eso sucede en muchas escuelas. Una cosa son los niños y otra cosa es la responsabilidad de los maestros y otra cosa es la decisión de los padres de defender a sus hijos. Ajá, y fíjese que el niño está en cuidados intensivos. Bueno, parece todo bastante difícil que jugando sucedan esas cosas. Ahí como que se descubre algo más, ¿verdad? Así es, entonces. Así que esperamos. Nadie toca el tema sobre eso, ¿verdad? Ellos como que tratan de evadir responsabilidades. ¿Verdad? Es un llamado al pueblo, Jorge, para que estemos atentos a defender a nuestra niñez, ¿oyó? Gracias por la denuncia y esperamos que en esa escuela brille la justicia y se defienda la infancia y la inocencia de nuestros hijos. Gracias, Jorge. Bueno, hasta aquí llegamos en este viernes alegre y bonito, la última llamada. ¿Con quién hablamos? Mario, de Santa Tecla. Mario de Santa Tecla, adelante. Primero quería decirle que sabias palabras las que usted dijo, padre. Eso realmente es lo que está sucediendo, tal como usted lo está diciendo. Lo que pasa es que, a saber, nuestro pueblo como que se deja mucho manipular por el... Algo pasa en el sonido, como que se recluye en el teléfono. ¿No me está escuchando, padre? Ahora sí. Ahora sí, bueno, está. Entonces, primero le quería decir que sabias palabras, las que usted dijo. Y segundo, de que nuestra población todavía se está dejando influenciar demasiado por los medios de comunicación de la derecha. Entonces la culebra en el paraíso es la misma historia. Exactamente, eso es exactamente lo que usted está mencionando, es la culebra que todavía anda tentando a toda la gente. Este señor que acaba de llamar respecto al problema con ese bebé o ese niño ha sido abusado, no puede estar en la unidad de cuidados intensivos y se supone que estaba en la escuela vestido, como se le va a introducir un palo de escoba en el recto, ¿va? Ese niño ha sido abusado, es un caso para la fiscalía, pero imagine qué desgracia, no hay fiscal, es para que se busque quién es el abusador de los niños en esa escuela. Esa señora tiene que tener mucho cuidado, esa directora, porque puede caer en cubridora de un abusador de niños. Realmente eso es lo que está sucediendo, no va a ser por otros casos de padres y de niños que por
temor por cualquier cosa o por misma indiferencia, ¿verdad?, no denuncian esas cosas. Sí. Debemos de denunciar. El Eso es lo pueblo que sucede. es el único que puede defender a los hijos del pueblo. Bueno, felicitaciones, padre. Buenas École, noches. gracias. Bueno, aquí terminamos, amigos, y Ali Primera nos canta a cómo se está secando el pozo. Así que nos vemos el próximo miércoles. Que Dios los bendiga. Reflexionemos sobre las palabras de